Buenas tardes, chicos. La semana pasada nosotros estábamos haciendo por ahí un análisis sobre lo que a nosotros nos pudiera ayudar, lo que a nosotros nos pudiera dar como que cierta efectividad, ¿no? Sobre lo que nosotros pudiéramos tener dentro y fuera de. Bueno, una de las características que a nosotros nos lleva de la mano para poder entender o para poder asimilar, pues prácticamente se fundamenta en lo que nosotros pudiéramos adquirir, ¿no? Nosotros la semana pasada decíamos, bueno, al final del día tratamos de entender o tratamos de buscar esta parte de la, pues, ¿cómo decirlo? De, del IEPS, ¿no? Del impuesto, ¿cómo se llama? Parte del impuesto a los valores que se determinan o que se pueden llegar a formular. ¿Cómo nosotros lo podemos canjear o cómo nosotros lo podemos determinar como un punto de partida? Bueno, eh, esta, esta función que nosotros ya tenemos o que a nosotros nos dice que tanto pudiéramos avanzar, o la tenemos que encontrar prácticamente en la adjudicación de bienes. Ojo, ojo, esta adjudicación de bienes tiene eh, un punto de encuentro con el IEPS, ¿no? Sobre la parte de los productos y los servicios. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día la adjudicación, pues, le da una ventana al fisco para que tú puedas entender o para que tú puedas crear eh, una ganancia, ¿no? O por lo menos ellos así lo ven. Y ese tipo de funciones o ese tipo de características tan relativas o tan ejecutivas como tú lo quieras analizar, vienen y te dicen, bueno, pues qué tanto es lo que tú estás tratando de formar o tratando de formular como parte de, ¿no? Ciertas relaciones comerciales, ¿no? Ciertas relaciones que a nosotros nos llevan de la mano para poder autentificar o para poder determinar con claridad ciertos casos, también nos dice qué tanto vamos a poder tener, qué tanto vamos a poder crecer a raíz de lo que nosotros ya tenemos, a partir de lo que nosotros podemos fundamentar dentro de. Bueno, este tipo de relaciones que se crean a partir del IVA, ¿no? Yo les decía en donde esta ventanita del fisco genera o crea un punto relacionado a, bueno, tratamos también de entender o también tratamos de formular por qué se crean o por qué se dan la mayoría de estas ventanas, la mayoría es que, ¿cómo se los puedo decir? Como que la mayoría de, de ventanas fiscales, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre, la mayoría de las ventanas fiscales. Bueno, prácticamente esas ventanas fiscales se abren o se tratan de determinar como una relación exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día la mayoría de las personas buscan como que ciertas acreditaciones, ¿no? Acreditaciones hasta cierto punto formales, ¿no? ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de lo que ellos empiezan a tener. Prácticamente estas ventanas formales buscan la recreación o la determinación de lo que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Así como lo están escuchando. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día lo que se hace es tratar de entender prácticamente, pues, cómo llegaron ahí, ¿no? O sea, ese es como que una realidad. Buscan el simple hecho de decir, bueno, cómo llegaron ahí, cómo están ahí y hasta cierto punto, cómo me pueden ayudar. Bueno, se da la adjudicación y la relevancia fiscal. ¿A partir de qué? A partir de un acto jurídico. ¿Qué quiere decir? A partir de la compra de una propiedad o el otorgamiento de una propiedad, ¿no? A partir de una herencia, a partir a lo mejor hasta de una donación, ¿no? Pero esta parte fundamental en donde cada uno de nosotros lo único que hace es tratar de establecer o tratar de quitarle como que cierta relevancia, yo les decía, a esta ventana fiscal, lo vamos a tratar de recrear o lo vamos a tratar de hacer fusionar como una parte
estructurada, ¿no? La mayoría de las situaciones versan o tratan de versar sobre lo que nosotros ya hemos tenido, sobre lo que nosotros hemos tratado como que de palpar dentro de, ¿no? Ciertos puntos o ciertas características clave que llegan a darse o que llegan a funcionar, también nos dicen si realmente nosotros vamos a poderlas crear o recrear como un punto de partida. Tú vas a decir, oiga, profe, pero como un punto de partida. Sí, la mayoría de las situaciones se, se, se tratan de divertir o tratan de buscar esta estabilidad polifuncional, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, profe, pero a mí no me interesa la parte polifuncional. Claro que sí nos interesa y ahorita te voy a explicar el por qué. La mayoría de las situaciones que se tienen o que tratan de entenderse primero pasan por una enajenación fiscal, que quiere decir que antes de que a ti te la donen, antes de que tú la compres, ya generó una carga fiscal. Y esa carga fiscal lo único que hace es tratar de decirte si realmente tú vas a poder entender y poder seguir con esta carga fiscal o simplemente tú no eres parte de esta carga fiscal, ¿no? Muchos de nosotros lo que hacemos es tratar primero de ver o de valorar, ¿no? Realmente lo que nosotros estamos tratando de adquirir o lo que realmente nosotros estamos tratando de comprar. ¿Para qué me sirve? Bueno, pues al final del día el Código Fiscal de la Federación en su artículo 14 te dice que para la adjudicación, incluyendo la dación, ¿no? O el pago de ejecución de garantías a una enajenación para efectos fiscales. ¿Qué quiere decir? Pues que no existe diferencia legal entre la venta de un bien y su adjudicación. La verdad es que muchas veces, o esto se conoce como parte de un vacío legal, chicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues prácticamente aquí es en donde nosotros o ustedes dentro de la parte de la administración tienen que tratar de entender por qué funcionan las cosas así, ¿no? Y el hecho de que tú digas, bueno, pues es que al final del día yo estoy tratando de ejercer o estoy tratando de formular un punto de partida, bueno, pues al final del día esos puntos de partida son los que te empiezan como que a comer el mandado y tú vas a decir, pero ¿cómo, profe? Ah, bueno, eso es muy simple. Estos vacíos legales, chicos, por medio de los cuales nosotros hemos venido trabajando a lo largo de muchos años, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ellos te dicen, a ver, ¿hasta dónde tú vas a poder entender o hasta dónde tú vas a poder mantener, si lo quieres ver así, el bien? Bueno, pues al final del día, el bien lo que hace es tratar únicamente una estructura social. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros vamos a tener esta ventana legal para poder decir si lo compré o me lo donaron, ¿no? Tú vas a decir, profe, pero pues nos acaba de decir que de todas maneras se generan los mismos, o las mismas obligaciones. Sí, sí se generan las mismas obligaciones, pero nosotros no vamos a poder decir que no a una obligación fiscal. A eso es a lo que yo quiero llegar, chicos. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día, esta obligación fiscal te dice que no es lo mismo que tú vas a pagar si alguien te lo dona o lo heredas, o al impuesto que tú vas a pagar por el hecho de entender o de formular este contrato de compra-venta. ¿Estamos de acuerdo? Existen dos ventanas, así como que fiscales, ¿no? No son tan grandes las ventanitas, pero sí les o sí nos pueden ayudar en muchos aspectos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día, estos cuates lo único que hacen es tratar de ayudar o de auxiliar un sistema correctivo, ¿no? Tú vas a decir, bueno, profe, a mí hábleme con palabras claras. ¿Qué es un sistema correctivo? Bueno, un sistema correctivo no es otra cosa más que la enajenación de un bien a partir de un valor fiscal. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la parte de los valores fiscales y yo les decía, es que no es lo mismo que nosotros podamos entender que un carro, una casa pueda costar 3 4 millones de pesos a si nosotros lo hacemos ahora sí para poder entender esta ventana fiscal, yo vendo esta casa, pero a lo mejor la vendo si vale 4, ¿sabes qué? En 500. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día
yo sé que a mí me vas a pagar mis 3 4 millones y tú vas a deducir ciertos impuestos. Esa es la primera ventana. La segunda ventana con la cual nosotros pudiéramos trabajar es la siguiente, chicos. Cuando se fundamenta una herencia o una donación o una dación, ¿qué es lo que sigue? Ah, bueno, pues tenemos que hacer una ejecución de garantías a partir de lo que la casa tiene. ¿Qué quiere decir? A partir de lo que yo puedo programar o reprogramar dentro de ese bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, no sé, si tiene una deuda de 1 millón, nosotros vamos a poner o hacemos esta donación a partir de qué? A partir de la estructura que tiene dentro de la viabilidad en mi entorno o en mi vida. ¿Qué quiere decir? Sí la acepto, pero tú, fisco, dame cierto tiempo para que yo la pueda poner al corriente. Bueno, o si la acepto, no pago la ejecución de garantías, dame cierto tiempo para que yo la pueda vender. Esa es la segunda ventana fiscal en donde nosotros hemos trabajado o hemos tratado de trabajar, chicos, como una parte integral. ¿Dentro de qué? Dentro de este artículo. Hay que recordar que a partir de este año, ¿no? Del 2026, te dicen, es que yo sí voy a obtener o yo sí quiero trabajar con esta parte, sí, me agrada, pero ya estas ventanas empiezan a cerrarse un poquito a partir del propio entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no vas a poder vender ciertas casas a cierto costo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dividen los pagos, lo que hace Infonavit al final del día, ¿no? Y sigue siendo la misma ventana fiscal, sigue siendo la misma formalidad, si lo quieres ver así, como parte de. Entonces, cuando se crea o cuando se da esta parte, muchos dicen, bueno, pues entonces, ¿hasta dónde yo puedo llegar para poder entender lo que alguien más está haciendo? Bueno, eso es muy simple. Cada uno de nosotros trata de generar el propio entendimiento a partir de lo que llega a tener, a partir de lo que puede llegar a solicitar. Y entonces, ahora sí, estas ventanas fiscales se llegan a abrir, ¿no? ¿Cómo se da el momento de la enajenación para el impuesto sobre la renta? Bueno, una firma, ¿no? Dentro de una escritura pública, que al final del día la firma de la escritura pública ante un notario es un momento, pues prácticamente en donde se perfecciona legalmente la transmisión de una propiedad y esta te genera una obligación fiscal, ¿no? Esto se establece a partir de la fecha en que tú firmas y entonces ahora sí el impuesto pasa a ser tuyo, ¿no? Y en la entrega del bien, ¿qué quiere decir? Que la entrega material o jurídica dentro de este bien es el otro momento en donde tú vas a pagar la otra parte del ICR. Puede tener recargos, incluso actualizaciones, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de una observancia fiscal. Es por ello que en la diapositiva anterior yo les decía, primero necesitamos entender o primero necesitamos ver si realmente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy adquiriendo es funcional. ¿Qué pasa si no me es funcional? Bueno, pues entonces yo ya le puedo decir al fisco, ¿no? Aguántame, déjame venderla o dame cierto tiempo, pues para que yo la pueda, ¿cómo se llama? Para que yo la pueda revender. Este tipo de características dentro de la firma y dentro de la entrega son dos puntos muy importantes en donde cada uno empieza como que a tener esa reflexión, incluso esa inflexión, ¿no? Para poder decir si lo podemos hacer, no lo podemos hacer o hasta cierto punto hasta dónde me puede ayudar. ¿Por qué nosotros lo entendemos así? Bueno, eso es muy simple, chicos. Ustedes que son administradores tienen que entender que los impuestos no los podemos evadir. Ojo, no los podemos evadir, pero sí podemos trabajar con ellos un poquito. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que yo logro tener, a partir de lo que yo logro subsidiar como parte de. Estos puntos de partida, chicos, a mí me dicen si realmente pueden funcionar, si realmente podemos trabajar con ellos, ¿no? No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente tenemos un trabajo colectivo, ¿no? ¿Por qué? O a qué me refiero con el trabajo colectivo? O sea, que no necesariamente yo voy a poder crear o entender un punto racional con lo que yo estoy haciendo. Y es por ello que entonces, ahora sí, yo voy a poder decir cómo funciona. A partir, ahora sí, de la entrega del bien a partir de una observancia fiscal, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues cuando a ti te entregan una casa, ¿no? Incluso las del Infonavit, ¿no? Te dicen, ah, fírmame aquí.
de que yo te estoy entregando la casa. Bueno, el SAT le pide a las personas cuando venden ese documento en donde dice, entrégame la firma de la persona que lo está comprando o a quien tú se lo estás entregando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues estos cuates lo único que dicen es, yo lo entiendo, yo lo afirmo y aquí está mi documento. Es por eso que el ISR de repente dices, es que mi casa me salió en, no sé, en 1 millón, ¿no? Y al final tuve que pagar 1.400.000. Claro. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque esto se da a partir de qué? A partir de los recargos y actualizaciones. ¿Qué quiere decir? Yo voy a decir, mi casa cuando yo la coticé valía 1 millón, ¿no? Pero como yo la pagué en abonos chiquitos, como en Electra, entonces ahora a partir de esa actualización vamos a tratar de entender si realmente funciona esta parte, ¿no? Entonces, eh, no buscamos que se dé como parte de un momento crítico, ¿no? Pero sí tratamos de entender cómo el fisco, eh, pues cómo el fisco busca tratar de decirnos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, luego, este, ¿cómo nosotros, cómo nosotros podemos dar una parte asegurada de que el ISR realmente funciona, ¿no? Bueno, cuando se da la observancia, cuando a ti te cobran el ISR, ¿qué es lo que haces? Bueno, tratas de entender si realmente la funcionabilidad que tú tienes es a partir de tu casa o a partir de tus ingresos, ¿no? Que eso es una parte muy importante. Enajenación, adquisición. El capítulo que prácticamente nos dice que se da como una venta, un remate, la enajenación, ¿no? Que es la obligación fiscal que recae. ¿En quién? Bueno, pues en quien transfiere prácticamente y se considera el momento de la enajenación legal. Y la adquisición, este capítulo aborda prácticamente los ingresos de los bienes, incluyendo la adjudicación, y graba el excedente del valor del bien, lo que les acabo de decir. Y esto donde lo encontramos en el artículo 130 de la ley del impuesto sobre la renta. No podemos crear, porque esa es una realidad, no podemos crear un punto absoluto, ¿no? Pero sí podemos determinar hasta dónde lo vamos a poder llevar, como una relación específica, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, profe, pero pues al final del día esa relación específica a mí no me interesa. No, no es que no te interese, simplemente que cada uno de nosotros lo único que está haciendo es buscar una relevancia con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros estamos tratando de entender en su saturación económica. ¿A qué me refiero con la saturación económica? Bueno, pues que al final del día, esta saturación económica lo que hace es decirte, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo tienes? Si esta carga fiscal te va a adjudicar este, un punto relacionado a. ¿Por qué lo decimos así? Eh, pues porque al final del día el fisco voltea y te dice, a ver, este, ¿qué tienes? ¿No? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo estás tratando? ¿No? Y entonces es ahí en donde tú le dices, a ver, tranquilo, Hacienda, tranquilo, fisco, yo junté mis puntos del Infonavit y a partir de ello yo estoy comprando un bien, ¿no? Ah, pues órale. Va. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es que te dice, no te preocupes, tú no vas a pagar el ISR, no, simplemente vas a determinar la amortización del nuevo capital o del nuevo bien o del nuevo precio del bien, ¿no? Y entonces ahí es en donde entra toda esta parte. La determinación de la ganancia y la adjudicación se da en tres partes. El avalúo pericial, ¿no? Que al final del día te dice realmente cuánto vale, ¿no? La base de cálculo, que es la ganancia y se define por la diferencia entre el precio de la adjudicación y el precio del mercado. Lo que yo les decía, a lo mejor mi casa vale 4 millones, pero yo arreglo con otra persona que me ponga en el papelito que me costó medio millón. Eso se le llama base de cálculo. Y el ingreso por adquisición siempre va a ser el 10% del valor total de lo que tú estés comprando, ¿vale? Buscamos entender o buscamos recrear, mejor dicho,
¿Qué es lo que a mí me puede funcionar? ¿No? Y tú vas a decir, profe, pero a lo mejor no nos funciona nada. Correcto. Posiblemente no nos funcione nada, pero estamos tratando de crear o estamos tratando de justificar un trabajo establecido con, ¿no? Tú vas a decir, ¿cómo que con? Sí. El ingreso por adquisición determina una contraprestación a partir de qué? De un ingreso acumulable. Y entonces, esta relación busca darte o busca entender hasta dónde tú lo vas a llevar. ¿A partir de qué? A partir de lo que tú estás comprando. Está la exención por herencias y por legados. Al final del día te dice que las adjudicaciones por herencia o legado, esto resalta la importancia de una masa hereditaria para la transmisión de la propiedad sin un costo fiscal inmediato. Ojo, póngale aquí asterisco, inmediato. ¿Qué quiere decir? ¿El primer año no lo vas a pagar? No, pero el segundo año sí lo vas a pagar, ¿no? Es por ello que el fisco te dice, a ver, hasta dónde tú tienes derecho, hasta dónde mi obligación es esta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el artículo 93 en su fracción 22 de la ley del impuesto sobre la renta te dice que esa parte no entra, pues sí, sí es cierto, puede ser que no entre, ¿no? Pero tú también tienes que entender que todo el recurso económico que entra a tus arcas o que entra dentro de tu formación o dentro de tu entorno, lo tienes que declarar. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo bien claro. Eh, Te dan una herencia de una casa, la recibes, en ese momento no pagas, por eso dice que el costo fiscal inmediato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después, al siguiente año tienes que hacer tu declaración de ese patrimonio. La obligación de informar es hasta 600,000 pesos, ¿no? Según el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Los ingresos por herencia que superen este monto deben declararse anualmente, es lo que les estoy diciendo. Y la omisión puede anular la exención. ¿Qué quiere decir? Que si no los declaras, ahora vas a tener que pagar tu impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando tú lo haces o cuando tú no informas toda esta parte, entonces, ahora sí, ya tenemos un serio problema. Y tú vas a decir, profe, pero pues se supone que no deberíamos de tener problemas. Bueno, se supone, y lo decimos así, chicos. ¿Por qué se supone? Bueno, pues porque al final del día, ahora sí, yo tengo que hacer ciertas declaraciones formales sobre lo que yo estoy teniendo, sobre lo que yo estoy tratando de palpar dentro de. ¿Estamos de acuerdo? Son ciertas funciones específicas dentro de la ley, pero que al final del día se tienen que quedar registradas. ¿Estamos de acuerdo? Viene el ISR y la sociedad conyugal. ¿Cómo se da esta adjudicación? Bueno, no pasa nada, ¿no? Tú simplemente das esta adjudicación, pero, ojo, si tú no te has casado, cuando te vayas a casar, tienes que hacer la declaración formal de que, pues tú estás, formulando o encontrando este punto de partida, porque ya te vas a casar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se dé la división del patrimonio marital, esta no entre. Ojo, tienes que hacerlo a partir de qué? A partir de la evitación o a partir de la exención de una carga fiscal. Tenemos el procedimiento de un cálculo judicial, es el precio de adjudicación que establece el valor del bien, la base para la determinación de la ganancia. Dos, se deduce el costo comprobado ajustado por una inflación y ahí entonces viene el cálculo final de una tasa aplicable al ISR. Ojo, esto es un cálculo judicial. ¿Qué quiere decir? Que no lo haces tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo hace? Bueno, pues esto lo hace el SAT. Tenemos las retenciones y notarios públicos, que son las obligaciones claves, que es cálculo y retención, pago del ISR, ¿no? El entero de los impuestos, que prácticamente son retenciones conforme a la ley del impuesto sobre la renta de manera anual. La responsabilidad notarial, ¿qué quiere decir? Pues que a la hora de que tú vendas un bien, tienes que declararlo a partir de un notario público y tienes que hacer tu pago. Y el fundamento legal de esto pues no son otros más que el artículo 126 y 127 de la ley del impuesto sobre la renta. Ojo, existen las discrepancias en el avalúo. Valor remate contra valor catastral, ¿no? Muchas veces tratamos de entender que el valor remate es inferior al catastral, claro, ¿no? Pero surge una discrepancia significativa. Esto quiere decir que prácticamente nosotros tenemos un riesgo fiscal para el contribuyente, que
debe de tener un análisis detallado de cómo se adquirió esta parte y eso es muy importante. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque el Código Fiscal de la Federación es como que muy gandalla y te dice, mira, si tú no declaras que fue un valor catastral o un valor remate, entonces yo saco el cálculo y tú me vas a tener que pagar, te haya costado eso o no te haya costado. Es por ello que los avalúos siempre tienen que tener un valor. Todos, por ejemplo, todas las casas que ustedes tienen, esas casas dicen, a ver, el valor catastral, ¿no? Cuando vas a pagar tu predio, el valor catastral es de tanto. Ah, ahora le va. Sí, ya lo entendí. Pero ¿por qué si a mí me salió más caro? Ah, bueno, pues porque al final del día, entonces, ahora sí, nosotros lo vemos como parte de una estructura funcional. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero esa estructura funcional a mí me sirve. Sí. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día, esta relación o esta determinación de relación, lo único que hace es tratar de decirte cómo lo vas a llevar a cabo y hasta dónde lo vas a poder llevar a cabo. Uno, valor económico, valor comercial, si lo quieres ver así, y el otro valor catastral. Valor catastral es el que se te designa cuando vas y pagas tu predio y el valor comercial es el valor que tú le das a ciertos bienes, a ciertas articulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la adjudicación y liquidación de sociedades, claro, eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una empresa se deshace o cuando tú quieres decir, ah, ¿sabes qué? Pues ya me voy a divorciar, ¿no? Un ejemplo. Cuando es una empresa no hay tanta bronca porque tenemos un catálogo de enajenación en donde decimos somos una persona moral y lo tenemos que tener como cuenta de capital. ¿Y eso qué es lo que hacemos? Bueno, pues al final del día lo tratamos de reformar o lo tratamos de entender para que se pueda visualizar. No necesariamente encontramos un rubro específico, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí estamos tratando de entender por qué me puede funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Y tú vas a decir, profe, ¿cómo me puede funcionar? Ah, bueno, eso es muy simple. ¿Hasta dónde yo lo voy a llevar para poder liquidar mi empresa? En el caso de los matrimonios no es tan difícil. ¿Por qué? Bueno, se disuelve el matrimonio, mitad y mitad. Ojo, diapositivas anteriores yo les decía, ¿qué es lo que pasa? Ah, si yo logro hacerlo, si yo logro entenderlo, esa función me sirve, esa función me llena. Pero si no lo hago o no me funciona, entonces yo voy a tener que tener una estructura funcional. ¿Para qué? Para decir, yo lo compré antes de casarnos o lo compré dentro del matrimonio. Pero esas son cuestiones que tú tienes que liquidar en materia civil. Ya de manera de conclusión, chicos, ya para poder terminar. ¿No? 4 puntos importantes. Primero, la adjudicación se equipara a una enajenación, sí, ¿a partir de qué? El artículo 14, ¿no? ¿Genera obligaciones fiscales inmediatas? Sí, y eso es lo que quiero que les quede bien claro. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final cada una de estas situaciones, denme un segundo, cada una de estas situaciones busca la regeneración fiscal, ¿no? Tenemos la exención por herencia, sí, pero si supera esta herencia los 600,000 pesos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, eh, ¿qué? Lo tienes que informar. ¿Qué pasa si no lo informas? Bueno, al siguiente año pues ya va a ser declarado como parte de un gravamen y vas a tener que pagar tu impuesto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa para que a nosotros nos pueda funcionar la parte, yo les decía, de estas ventanas fiscales? Bueno, el avalúo pericial, ¿no? Yo lo compro en 50,000, pero en realidad vale 4 millones. Entonces el avalúo lo que hace es evitar estas discrepancias, casi siempre quedan a la mitad, ¿no? Pero lo tenemos que hacer o lo tenemos que llevar a cabo como resultado de una enajenación. Y por último, los notarios públicos que retienen el impuesto sobre la renta provisional aseguran el cumplimiento fiscal en cada transacción, chicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estas personas lo único que están haciendo es tratar de entender si realmente funciona, si realmente lo que tú estás haciendo puede funcionar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, hasta aquí nuestra clase, chicos. Recuerden, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza, ustedes me lo mandan al personal o en la plataforma, ¿vale?